Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 19 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que esté activa en cada uno de nosotros, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, que nosotros perseverando en ella demos mucho fruto, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yo os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 8 al 12. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio del día de hoy: os digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Qué importante es llevar a nuestro Señor Jesucristo siempre en nuestro corazón, en nuestro obrar, en nuestro vivir de día a día. Qué importante es alimentarnos de la palabra del Señor para poder ponerla por obra y poder así dar testimonio. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a poner por obra? ¿O testimonio de qué vamos a dar si es que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de la Sagrada Escritura, decía San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje del Señor hoy nos invita a llevar siempre como dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 15 en adelante, el olor de Cristo. Eso es lo que nosotros somos, el olor de Cristo, a nunca avergonzarnos de su mensaje, a nunca negar al Señor Jesucristo solamente por caerle bien al mundo. Hay muchas personas que niegan, que niegan la fe
en nuestro Señor Jesucristo por hacerse amigos del mundo, porque la gente le miren bien. Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. Y muchos escogen ese camino con tal de caerle bien al mundo. Escogen negar a nuestro Señor Jesucristo. Negar a nuestro Señor Jesucristo también es negarse a estudiar la palabra de Dios, negarse a leer la palabra de Dios. ¿Por qué negar el mensaje del Señor a nuestros hijos? Muchos papás no dejan que sus hijos lean la Biblia, ni ellos le leen a ellos, y cuando sus hijos leen, le desvían por otro lado. No todos, pero muchos sí. Ellos saben de quién estoy hablando. ¿Por qué negar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué vivir nuestra vida en una vida de libertinaje como si fuéramos nosotros los autores de nuestra vida? Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, Jesucristo es el autor de la vida. Y Él nos enseña cómo vivir y nos dice cómo vivir a través de la Sagrada Escritura. Entonces, si queremos vivir como cristianos, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios para así poder dar testimonio de ella. Si no, ¿de qué vamos a dar testimonio? ¿O qué mensaje cristiano vamos a vivir si no hemos recibido? Allá en Romanos capítulo 14, en Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice San Pablo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo invocarán a Jesucristo si no han creído en Él? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Escuchen el versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. ¿Cuántos hoy en día hay que se dedican a todo, el cual es bueno, a la oración, al rezo del Santo Rosario? Y cuando se habla de la palabra de Dios, con su actitud le dan de menos. O es que hay que dar testimonio de Jesucristo. Es que hay que tener fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo basta. Basta con leer a los padres de la iglesia, a los santos de la iglesia. La fe viene de la predicación. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar sin que se les predique? O sea, la predicación es la base para tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y muchos llegan a negar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo porque no conocen su mensaje. Y nadie puede dar testimonio de lo que no sabe, de lo que no tiene. Entonces el Señor Jesús nos invita a que nos alimentemos de la palabra de Dios siempre. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Por eso es importante la predicación en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras familias. 1 Corintios 9:16 dice San Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Versículo 10. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Al que diga una palabra contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y el pecado contra el Espíritu Santo es conscientemente, de voluntad, oponerse a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Oponerse a la verdad. Creer en la mentira. No creer en la verdad, en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Entonces el Espíritu Santo
es el quien nos guía a Dios hacia la verdad plena, hacia la verdad completa. Oponerse a la verdad es oponerse al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo que nos, que nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado y nos enseña nuevas cosas. Versículo 11. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará aquel mismo momento lo que os conviene decir. Entonces, si ven, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, nos recuerda lo que Jesucristo nos ha enseñado y nos dice lo que tenemos que decir. Dice, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que os conviene decir. Escuchen lo que dice en Juan 14:26 el Señor acerca del Espíritu Santo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo. Por eso dicen, no se preocupen, el Espíritu Santo los enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también nos va a recordar todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Nos va a recordar la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es siempre necesario de pedirle la asistencia del Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos tener el don de discernimiento, podamos entender, para que podamos, como dice en Santiago 1, del 21 al 22, desechar toda malicia de nuestra vida, recibir la palabra de Dios con humildad y ponerla por obra. Por eso cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo somos verdaderamente hijos de Dios que clamamos Abba Padre, nos dice allá en Romanos capítulo 8 del versículo 14 al 16. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, incluso el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Hecho, en Romanos capítulo 8 versículo 26 dice que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos, intercediendo por nosotros, para ayudarnos a pedir aquello que nos conviene para nuestra salvación, porque nosotros no sabemos qué pedir. Por eso en San Lucas capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios que Dios nos quiere dar a nosotros el Espíritu Santo. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará el Padre el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pidámosle al Señor cada día antes de empezar nuestro día, antes de empezar el trabajo, antes de empezar cualquier actividad, que derrame sobre cada uno de nosotros su Santo Espíritu, que venga el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos acompañe, que venga el Paráclito, el abogado, que nos dé la sabiduría para que nosotros busquemos cada día cuál es la voluntad de Dios, como dice en Efesios 5:10. Y que de esa manera busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, versículos del 23 al 24. Que la intercesión poderosa de la bienaventurada siempre Virgen María esté siempre con ustedes. Que el Señor Jesucristo, que es rico en amor y misericordia, mire con amor a todos cuantos buscamos alimentarnos de su palabra, obedecerle, que nos fortalezca en los momentos difíciles, que a través de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, tengamos ustedes y yo siempre nuestro corazón puesto en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, para que de esa manera la semilla del reino de los cielos llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta, gracias por participar de la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números capítulo 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.